Gracias por continuar del programa TVINS. En la entrevista central vamos a estar conversando con la licenciada Noemí Argüello Valladares. Ella es jefa del Departamento de Servicios Funerarios de la Dirección de Prestaciones Económicas. Vamos a hablar un tema importante que es de beneficio tanto para pensionados como asegurados. Estamos hablando de lo que es el servicio fúnebre. Gracias, licenciada, por acompañarnos nuevamente a este espacio. Que es de suma importancia el poder manejar este tipo de información. Sabemos que es un momento difícil, pero que es una prestación que da el Seguro Social para los asegurados y pensionados. Claro que sí. Gracias por la invitación. ¿Cómo podemos definir qué es un servicio funerario? Bueno, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social tiene dos subsidios, el cual se otorgan a los asegurados y pensionados en el momento del fallecimiento. Estos subsidios es el subsidio en especie que abarca lo que es el fallecimiento de la persona en el momento inmediato y que necesitan lo que es la entrega de ataúd, accesorios de vela y carro fúnebre. También tenemos lo que es el subsidio en efectivo, que este se da posterior al fallecimiento, mejor dicho, ya cuando la persona ya fue enterrada, que ya se hizo un gasto extra o se hizo la compra de lo que es el ataúd y se llega a hacer lo que es la solicitud de reembolso de gastos fúnebres. Hablemos sobre si hay alguna clasificación para poder hacer uso de esta prestación, tanto en especie como en efectivo. Bueno, en el caso de los subsidios en especie, es importante recordarles de que la mayoría de las pensiones tienen derecho y califican a este servicio. El subsidio funeral en especie se le entrega de manera inmediata y oportuna al momento del fallecimiento de nuestro familiar, siempre y cuando presentemos la documentación requerida. En este caso, con el certificado de defunción o la constancia de defunción que nos emiten, ya sea el centro de salud del hospital, nosotros nos dirigimos a la delegación del INS más cercana o bien si estamos aquí en Managua, a la caseta de subsidio funeral y al presentar la documentación se nos hace la entrega de la orden y posterior se entrega lo que es el ataúd en la funeraria. En el caso de los reembolsos, normalmente cuando las personas ya toman la decisión de no hacer uso del ataúd por medio del INS, entonces hacen la compra de lo que es el ataúd por parte de un familiar y presentan factura y certificado de función inscrito en la alcaldía para decir que quienes tienen derecho al subsidio funeral en reembolso, estamos hablando de que son vejez ordinaria, invalidez total, incapacidad total. Y en el caso de los asegurados, vienen a calificar los asegurados activos que están actualmente laborando, el asegurado de seguro facultativo que cumpla con 4 semanas dentro de las últimas 26 antes del fallecimiento, el asegurado en periodo subsidiado, la persona que está con una enfermedad, ya sea que esté en un proceso de subsidios constantes, esta persona tiene cobertura aunque no esté sumando semanas a su historial. Y cuando hablamos de asegurados cesantes, estamos hablando de las personas que dejaron de laborar hace poco y fallecieron. Entonces, con estas semanas estamos hablando de que sean 5 meses y medio hacia atrás de la fecha de fallecimiento que esta persona dejó de laborar. Estas son las personas que califican y las pensiones que califican al subsidio funeral reembolso o en especie. ¿Con qué, una vez que hacen uso, decidieron ellos asumir el costo de este servicio, eh, ¿cómo se hace el cálculo para poder otorgarlo? No es con el costo que ellos asumieron en ese momento. Así es. Normalmente el solicitante cuando llega a hacer la solicitud del reembolso cree de que se le va a reembolsar el 100% de la factura. Estos casos no se pagan de esa manera. Se hace uno, si es pensionado, se le hace con el 50% de la remuneración base de la persona que está pensionada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros llegamos a los 60 años o vamos a jubilarnos, a pensionarnos, siempre hay un monto base con el cual arranca o comienza nuestra pensión. Entonces, con esta remuneración base, que no es el que vamos percibiendo mensualmente, se hace el cálculo del 50% de lo que esta persona percibe. Un ejemplo, si la remuneración base con la que el pensionado tiene es de 5.000 córdobas, nosotros o ellos tendrían derecho a los 2.500 córdobas de esos 5.000, que es el 50%.
pero nosotros como institución no pagamos menos del salario mínimo de la industria manufacturera. En este caso, si está menos del salario de la industria manufacturera, se paga el salario mínimo actual de la industria manufacturera. Pero si es mayor, que esto puede suceder con las pensiones altas, con las personas que se jubilaron con el máximo, o en los casos de los asegurados, que se calcula con las últimas 4 semanas, dependiendo del salario, siempre va a ser el 50%. Un ejemplo, si yo como asegurado percibo o gano 50.000 córdobas, a mí, si yo fallezco, voy a tener derecho a que me reembolsen 25.000 córdobas en base a mi salario. Pero si yo gasto y mi factura presenta, un ejemplo, un monto de 1.500 córdobas o 7.000 córdobas, se me van a dar los 25.000. Pero si la factura es más de esos 25.000, ya estamos hablando de que comprar un ataúd de 50.000 o 60.000 córdobas, se les va a dar 25.000, porque no es en base a factura, sino es en base a último salario o a la remuneración base. Siempre tomando en cuenta que no pagamos más de $750 o su equivalente en Córdoba, ni menos del salario mínimo. Prescribe este derecho, licenciado, una vez que las personas no lo hacen inmediatamente cuando optan por este tipo de subsidio. Sí, tiene 6 meses de prescripción, siempre tomando en cuenta la fecha en que se notifica el fallecimiento. Con esto quiero aclarar de que si la persona falleció y yo no he ido a notificarla al Seguro Social, todavía no va corriendo ese tiempo. Tiene que ser al momento que se le reporta a afiliación o a pensión el fallecimiento de mi familiar. Y luego de eso venimos a tomar los 6 meses y a orientar de que en esos 6 meses tienen que presentar solicitud. Si pasaron fuera de esos 6 meses, se les niega lo que es el servicio. Lo pierden. Muchas veces se molestan, pero tal vez existen procesos. Un ejemplo. Hay momentos donde las personas compran un servicio a la funeraria, contratan un contrato, por así decirlo, y tal vez en ese tiempo no pagaron ese servicio. Entonces, eso se le notifica al analista o al coordinador para que exista una excepción. Pero si cubrieron y cancelaron, pero no reportaron en el tiempo, no se les da lo que es el beneficio. En el tipo de servicio que se deciden por especie, que además otorga la institución el servicio, pues que es lo Ok, que comprende. nosotros cubrimos de manera a nivel nacional la parte de la entrega del ataúd, se le facilita 50 sillas, 2 candelabros, el Cristo, las cortinas y el descanso. Esto, bueno, como nosotros lo orientamos, ustedes llegan, hacen la solicitud, se les entrega la orden y se les orienta de que deben de llegar con un vehículo, preferiblemente una camioneta, a la funeraria, para que ustedes retiren y hagan el traslado de estos accesorios y este ataúd, porque dentro de la cobertura de los contratos del INSS no cubrimos traslado, lo que cubrimos es entierro o el sepelio. En este caso, la funeraria cubre lo que es casa, iglesia, cementerio el día del entierro. Siempre se deben de poner de acuerdo con la funeraria la hora en que van a hacer el uso del carro fúnebre, y los accesorios posterior al servicio, ustedes tienen que retornarlo ante la funeraria. Esa parte nosotros no la cubrimos y siempre se le debe de orientar al solicitante de que eso lo tienen que asumir ellos como familia. El horario de atención, porque sabemos que si sucede, digamos, para hacer uso de este servicio en horarios no laborales. Bueno, nosotros como institución tenemos atención de funerales 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los días feriados, los días nocturnos, las madrugadas, siempre va a haber un encargado en las delegaciones de que entregue la orden de subsidio funeral. En el caso de Managua, los horarios de oficina atienden en las delegaciones. Ya sabemos que existe una delegación del INSS en cada distrito. Y a nivel de la noche o fines de semana o días feriados, vamos a atender en el INSS central en la caseta de subsidio funeral, que siempre va a haber un gestor de turno, el cual pues siempre va a atender y va a orientar de cuáles son los documentos que necesitamos y le va a orientar de manera correcta qué es lo que va a tener derecho a percibir o a recibir en ese momento. Licenciada, si sucede que alguien fallece
fuera de su departamento, en algún lugar, puede hacer uso en esa delegación de la institución. Así es, se debe de atender. ¿Qué requisitos, qué son los documentos? Certificado de función original, el que te emite el centro de salud o el hospital, cédula original de la persona fallecida, cédula original de la persona que va a solicitar, el carnet si lo tiene a mano. Y en el caso de los reembolsos, se solicita cédulas originales de ambas partes, fallecido, solicitante, y en este caso sí tienen que inscribir el acta de función en la alcaldía, presentarnos la original y la factura original que debe de mencionar cuándo falleció esta persona, cuándo se brindó el servicio, el nombre completo de la persona fallecida y el nombre completo de la persona que compró. ¿Quién solicita? La persona que aparece en la factura, porque es a quien se le va a reembolsar estos gastos. ¿Alguna recomendación que quieras compartir con los televidentes para hacer uso de esta prestación? Es importante que nosotros manejemos siempre de manera de información, que nosotros estamos atentos siempre a cada servicio cuando se le brinda. A nivel nacional, nosotros como INCentral damos seguimiento a estos casos. Siempre se le hace una llamada al solicitante para verificar que se le haya entregado todos los servicios, que se le hayan facilitado todos los accesorios, que si tuvieron cobertura o no, porque hay momentos donde las personas se incomodan o lo tachan como insatisfacción el traslado de los accesorios, pero es algo que no está dentro de nuestra cobertura, pero siempre es importante que ustedes, cualquier incidencia que se les presente o cualquier duda, puedan marcar a la línea de la planta de servicios funerarios que es 5727-2815. Nosotros siempre vamos a estarle atendiendo sus dudas, sus consultas, incluso si hay alguna necesidad que al momento del servicio se les presenta, nosotros con todo el gusto vamos a atenderles. Y igual en los casos de las delegaciones, cuando lleguen a hacer solicitud de reembolso, pues también se les va a orientar cuál es la documentación que se requiere y orientarle cuál es el tiempo pues que ellos tienen estipulado para presentar esta información. Bueno, queremos agradecer. Hoy estuvimos compartiendo esta importante información. Ya saben, todos estos servicios son de manera gratuita. Puede acercarse a cualquier delegación a solicitar información. Queremos invitarles a que continúen con más del programa TV INS.